Titulé la exposición Crecimiento económico y desigualdad social, problemas de legitimación en el caso chileno. Aun cuando sea en distintos grados y formas, todas las sociedades complejas se caracterizan por la desigualdad en la distribución de la riqueza material y social. Eso es indiscutible. No conocemos otro tipo de sociedad. Del mismo modo, nunca ha existido una estructura persistente de desigualdad económica y social sin que exista algún tipo de sistemas de significados que intente explicar y justificar la desigualdad en la distribución de los recursos societales. En la sociedad tradicional o preindustrial impera la idea que las desigualdades y la estratificación social es natural, dada una condición o una relación preestablecida e inmutable de los casos naturales y las cosas sociales. Eso descartaba eminentemente cualquier tipo de tratamiento sociológico de la cuestión. En el orden feudal la estratificación se acompaña de justificaciones morales y religiosas. Con el advenimiento de la modernidad se diluyen muchas de aquellas rigideces sociales de los sistemas de estratificación, cambiando con el avance del industrialismo capitalista. Estos cambios económicos y sociales se producen junto a un avance de la crítica a los sistemas tradicionales de creencias que por casi 2 milenios explicaron y legitimaron las desigualdades materiales. Con este cambio, y con el consiguiente supuesto de que los hombres nacen iguales, aparece el enfoque sociológico sobre la explicación de la desigualdad. Recién ahí. Si se rechaza la desigualdad como condición natural de los seres humanos, entonces, ¿cómo se explica y se justifica las desigualdades persistentes? Si todo individuo nace con derechos naturales, ¿por qué algunos individuos dominan a otros? Estas preguntas siguen siendo los problemas centrales de la teoría social y política hasta hoy. En el pensamiento político, los teóricos del contrato social fueron los primeros en ofrecer respuesta a este dilema. Thomas Hobbes indica que la vida en estado de naturaleza es peligrosa, brutal y corta, como ustedes saben, marcada por la guerra del hombre contra el hombre. La solución a este problema del orden es la sumisión al Estado, al Leviatán, ¿no? Sin la cual no habría más que caos. A eso luego John Locke agrega que la autoridad del Estado es la que mejor puede garantizar los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Más tarde Rousseau suma también a eso que sin que se pudiese alcanzar la libertad absoluta, la democracia directa, expresada por medio de una voluntad general, proporciona la mayor protección al individuo. Es un curso, en definitiva, en el que se establecen los fundamentos de la idea de que todos los ciudadanos tienen derechos políticos, y tal y como se expresa entonces en lo que hoy conocemos a través del sufragio universal y las instituciones democráticas, ese camino. El fin de la sociedad tradicional, entonces, y el desarrollo del industrialismo capitalista se produce junto al énfasis en la racionalidad del orden social moderno. El cálculo racional, y no las normas de la costumbre, se erige entonces como el principio que debe regir la conducta económica de las sociedades capitalistas. La expansión de los mercados y la transformación de los procesos de producción van junto con la erosión de los derechos consuetudinarios en el dominio del comercio y la manufactura. Los cambios políticos que crean al individuo formalmente libre también producen al trabajador sin tierra, con el derecho a vender lo único que posee, su trabajo o su capacidad de trabajar. En definitiva, el trabajo se convierte en mercancía en este nuevo orden. Tales libertades erigen al individuo soberano del capitalismo como una condición necesaria del desarrollo de la producción capitalista. La igualdad política puede existir entonces con las desigualdades materiales. Y en efecto, al definir las desigualdades relacionadas con los sistemas dominantes de producción, distribución e intercambio como no políticas, tal ideología en definitiva las legitima. El avance de esta idea de modernidad también incluye las formas correspondientes de control y regulación de la población. De modo que se caracteriza por el desarrollo de organizaciones, sistemas reflexivamente controlados con capacidad de actuar sobre el mundo social. El concepto de clase, como se sabe, resulta distintivamente moderno. Aunque las clases sociales existen en otras épocas, se relaciona principalmente con la importancia que adquieren las desigualdades relacionadas con las estructuras de producción, distribución e intercambio bajo el industrialismo. Lo que no significa que las formas anteriores de diferenciación social desaparezcan de inmediato.
las desigualdades consuetudinarias, en particular las que se relacionan con los estatus adscritos al género, la raza o a las estructuras familisticas, persisten como una suerte de legado moral de las instituciones precapitalistas. En nuestro caso diría sobre todo de carácter agrario. Con la expansión de los activos valores capitalistas, esta moralidad social del pasado preindustrial va perdiendo fuerza, aunque también experimenta mutaciones para sobrevivir. Economistas como Hayek afirman que la persecución del interés propio en la sociedad capitalista propicia la innovación y el avance tecnológico, y proporciona un basamento a las doctrinas hoy en boga. Así, el capitalismo es dinámico porque es desigual. Y en ese sentido, los intentos dirigidos a la igualdad deterioran la iniciativa individual que constituye el motor económico principal de la abundancia y el desarrollo material de la sociedad. En este sentido, las sociedades industriales avanzadas, en las sociedades industriales avanzadas, los individuos deben ser inducidos a prepararse para ocupar posiciones que exigen un alto nivel de cualificación y a cambio deben recibir compensación por aceptar los riesgos que entraña ocuparlas. En definitiva, se sugiere que en las sociedades industriales, caracterizadas por una división más compleja del trabajo, se produjo un nuevo consenso sobre la igualdad que sustituyó al anterior, que estaba fundado en la costumbre y las percepciones religiosas, digamos no racionales, de la riqueza. El nuevo consenso refleja entonces, en esta perspectiva, la racionalidad de una sociedad industrial moderna. Los diferentes grupos no aparecen como antagónicos, sino como estratos socioeconómicos más que clases. Así se sugiere que la desigualdad en las sociedades complejas se legitima en virtud de un consenso de valores sobre la importancia societal de determinadas funciones. En tanto, justificación moral de la en una presunción de igualdad de oportunidades. Un régimen del mérito que se impone sobre las diferencias sociales de origen adscriptivo. Así las condiciones y la posibilidad de la igualdad de oportunidades cobran una gran centralidad en el debate de la estratificación, en tanto poderosa justificación de la desigualdad. Si todos tienen las mismas oportunidades de ser desiguales, el resultado desigual entonces aparece justo y justificado, como reflejo de las desigualdades naturales entre los talentos personales y no de procesos sociales estructurados. Aquí subyacen dos elementos en esta explicación y justificación de las desigualdades materiales en una sociedad que reconoce, a su vez, la igualdad política y jurídica. Primero, el que las recompensas desiguales proporcionan una estructura de incentivos que garantiza que los individuos con talento se esforzarán e innovarán, contribuyendo así a la mejora de los niveles materiales de toda la sociedad. Y segundo, que existe un amplio consenso sobre la legitimidad de las diversas recompensas por las que esos innovadores son funcionalmente más importantes para la sociedad. El punto es que, dada su centralidad en tal modo de legitimación secular de la desigualdad, el problema de la existencia genuina de un régimen meritocrático, propio de un dinámico panorama de movilidad social, de abiertas oportunidades de ascenso social, se convierte entonces en un factor que interviene de modo relevante en la propia estabilidad del orden político. La meritocracia pasa a ser así un elemento propio del orden, incluso cultural, del sentido común. En Chile, durante los últimos casi 50 años, el último casi medio siglo, a correr de hoy, ha predominado un modelo de crecimiento económico basado principalmente en un patrón exportador de recursos naturales, como modalidad de inserción en una economía mundial más globalizada. Semejante patrón detenta, como alude abundante literatura, un carácter rentista poco propenso a la innovación y al valor agregado, como se señala generalmente, además de un carácter oligopólico de marcadas y acentuadas barreras de acceso y concentrador de ingresos, patrimonio y oportunidades. Es decir, es un modelo de crecimiento que propende a un tipo de desigualdad marcada
por la concentración del ingreso. No todos los patrones de desigualdad son similares. Aquí me refiero a un tipo de desigualdad marcada por la concentración del ingreso, sobre todo. Dado el extraordinario auge primario exportador que arranca a finales de los años 80 de la pasada centuria y que atraviesa la década siguiente, los años 90, en gran medida determinado por situaciones externas, al lado de una tasa de acumulación que se ha apuntado como la más alta de todo el siglo XX en la economía local, se produce paralelamente una disminución de la pobreza y un ascenso general de los ingresos en la sociedad chilena. En la jerga monetarista que he aludido, se suele apuntar que con el crecimiento todos los barcos flotan. Sin embargo, en el caso chileno, se produce una aparente paradoja en la simultaneidad con que a la vez disminuye la pobreza y aumenta la desigualdad en esos años. La explicación reside en el aumento más celérico o veloz de la concentración de la riqueza a unas tasas explosivas que impactan incluso en la región latinoamericana. En definitiva, bajo tal patrón de crecimiento, entonces, unos barcos parece que flotan más que otros. En otras palabras, la marca fundamental del patrón de desigualdad que arroja este modelo de crecimiento en los años 90 es el de la concentración de la riqueza y no, como suele ocurrir en gran parte del contexto latinoamericano de entonces, el del aumento de la pobreza, que en el caso chileno en aquel contexto más bien disminuye. Este modelo de crecimiento se acompaña ahora en términos de su orientación interna, es decir, no exportadora, de una aguda y sin par mercantilización forzada de la reproducción social. Es una privatización singular de la vida cotidiana, para ponerlo de alguna manera en términos de Lechner, sustentada en la expansión de relaciones de carácter mercantil sobre la salud, la educación, las pensiones y otros ámbitos de la reproducción social, que en la inmensa mayoría de la experiencia internacional resultan ámbitos protegidos de la reproducción social o bien abiertos en formas mucho más limitadas a la intervención mercantil. Lo que hace de la experiencia chilena una situación muy peculiar, muy distintiva, al tiempo que además la hace propensa a patrones conflictivos, como los que vemos hoy, que contrastan con otros panoramas donde los dilemas de la desigualdad y sus representaciones sociales y políticas son distintos, por ejemplo, encabezados por las viejas figuras sindicales, etcétera, cosa que en Chile no ocurre. La constitución de formas mercantiles sobre tales áreas como la educación, la salud, las pensiones, entonces presupone la intervención política en grado determinante, al punto de institucionalizar dichas formas como tal. Acá en lo que insisto es que no es un panorama constituido por una aludida espontaneidad del mercado, signada a menudo en la figura de la mano invisible. Es una imposición política que en gran medida transcurre en condiciones de sabido autoritarismo. Ello imprime a los modos de diferenciación social que determina, en forma consiguiente, un claro carácter estamental, más de competencia, en la clásica distinción de Max Weber. Sin embargo, semejante patrón de acumulación mercantil interno se agudiza en los siguientes años de los gobiernos civiles, bajo la fórmula ahora del financiamiento estatal a tales modalidades de acumulación privada incrustadas sobre los antiguos derechos sociales. Bajo tal modalidad de voucher o de diversos bonos relativos a dichas áreas de la reproducción social, salud, educación, etcétera, como mencionado, o bien bajo la licitada concesión de funciones estatales a oferentes privados en otras áreas como vivienda, infraestructura, etcétera, se producen enormes traspasos de recursos estatales a grandes empresas privadas, lo que indica en definitiva un subsidio estatal a la acumulación privada, con cargo al gasto social estatal, que ahora aparece puesto en manos de empresas privadas. Es un sistema bajo el cual florecen, hasta alcanzar dimensiones inéditas en nuestra historia, clínicas privadas que devienen auténticos hospitales y hasta redes de estos, universidades privadas que superan con creces el viejo predominio de las instituciones estatales y no estatales tradicionales de orientación pública, en la educación terciaria, verdaderos holding de servicios y construcción, etcétera, al alero, como digo, de este financiamiento estatal. Es un nuevo proceso de concentración
que supone una marcada intervención del poder político para la creación, para la reproducción y expansión de nichos de acumulación eminentemente regulados, que resultan contrarios a las ideologías más propaladas relativas a la libre competencia, al emprendimiento o al riesgo empresarial. En la jerga sociológica, que no quiero extremar aquí, digamos, pero vi algunos colegas por ahí, ello se expresa en la idea, en la figura de un cierre social elitario que monopoliza las oportunidades, además de los patrimonios y los ingresos. Me estoy refiriendo a Frank Parkin, colegas, digo. En suma, se trata de una producción política de la riqueza, no competitiva ni abierta. Y con eso, de una producción política, subrayo, no mercantil, de la desigualdad. No se trata de reducir a ello toda la producción de la riqueza. Por supuesto, eso sería una caricatura. Pero dado el modo significativo con que interviene la fisonomía que adopta la desigualdad, redunda entonces en agudos malestares sociales y culturales, de los cuales tenemos que hacernos cargo. Es un hecho patente en este momento. Es un panorama que contraría en forma abierta al ideal meritocrático antes apuntado en las bases de legitimación de la producción de la desigualdad. Es una crisis de la promesa meritocrática bajo semejante concentración política de patrimonios, ingresos y oportunidades. Bajo tal producción política, remarco, no mercantil de la desigualdad. Allí se vuelve inoperante el clivaje Estado versus mercado, tan propio del conflicto de la transición a la democracia, tan señalado por mucha literatura de ese momento. Vuelvo a Lechner, digamos, como uno de los autores que más lo apuntaba. Y crece más bien entonces una desidentificación con la política y con el Estado. En definitiva, un abismo entre política y sociedad, en cuyo centro está semejante producción de las desigualdades propias del modelo de sociedad, de Estado y de economía vigente, que redunda en una crisis de la cultura política y un desborde de dicha política por una sociedad con una alta propensión a la movilización que, por eso mismo, expresa enormes déficits de representación. Es esta peculiar modalidad de protesta que vemos que resulta eminentemente carente de banderas, carente de oradores, carente de representantes. Tal panorama del estallido de octubre, que reúne una serie de malestares dispersos que venían manifestándose con anterioridad, se sigue de la experiencia de la pandemia, que reabre una amenaza de la pobreza que la experiencia chilena parecía haber dejado atrás, al menos en grados regionalmente comparables, me refiero al resto de América Latina. En el nuevo contexto, el precepto apuntado de ejercicio privado del gasto social, ahora bajo la emergencia abierta por la crisis sanitaria y económica, prosigue su curso. La delegación, por ejemplo, en la banca privada de las partidas estatales de ayuda a pequeñas y medianas empresas, replican la modalidad antes apuntada de esta suerte de capitalismo de servicio público, digamos. Algo que no solo abre una discrecionalidad privada a tal ejercicio del gasto social de emergencia, sino que además redunda en subsidios a la acumulación empresarial. Y no es el único caso con tales connotaciones sobre la estructura social. Lo relevante, lo que me interesa apuntar para concluir, para nuestra discusión relativa a las modalidades de crecimiento económico y el problema de la desigualdad social, es que en el contexto actual, la fisonomía de la concentración patrimonial de ingresos y oportunidades se acompañará, como ya han reiterado instituciones internacionales como la OIT y la propia CEPAL, de un aumento de la pobreza. De tal modo, la que se avisora es una fisonomía de la desigualdad distinta a aquella arrastrada que se veía asignada por el ritmo desigual de crecimiento de los ingresos. A diferencia de ello, en el nuevo contexto que se abre, la desigualdad que se avisora es de carácter directamente polar, de extremos sociales que marchan en direcciones directamente opuestas. En fin, es un nuevo mapa de la desigualdad.